Vamos a la palabra. Le animo a ir a la palabra conmigo. ¿Se anima usted? Vamos a una aventura con el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Él que Él nos hable en esta noche. Vamos a ir entonces en esta noche a la palabra. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. Una palabra conocida, pero vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene con cada uno de ustedes en esta noche. Dice la palabra: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Aleluya. ¿Sabe qué? Ese era un tiempo muy delicado del pueblo de Israel. Jeremías fue un hombre levantado por Dios con un desafío muy grande: llevar un mensaje de advertencia en primer lugar y luego de esperanza. Pero la primera etapa era un mensaje de advertencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había roto el pacto con Dios. Habían establecido un pacto de relación con Dios hermoso, pero el pueblo rompió. Cayó en una desmoralización espiritual. Por eso Jeremías, cuando habla hacia el pueblo de Israel en su relación con Dios, dice: ustedes se han prostituido, ustedes han caído en inmoralidad, en infidelidad, en promiscuidad. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios había caído en idolatría, en adoración a los dioses cananeos. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Dios? Pero no solo esta desmoralización espiritual había caído sobre el pueblo, cayó sobre los reyes, también sobre los levitas, los sacerdotes. Se había contaminado el pueblo de Israel. Imagínese usted, para que entienda la gravedad espiritual que había en este momento. El pueblo de Israel, los días de templo, iban todos a adorar a Dios. Alababan a Jehová y luego salían del templo, escuche iglesia, y se iban a adorar a dioses cananeos. Al punto que había personas que se iban a hacer sacrificios de niños. ¿Entendió? Sacrificios de niños. Imagínense. Por eso es que cuando hace una analogía, Jeremías dice: ustedes se han prostituido, han caído en promiscuidad, en infidelidad hacia Dios. No solo eso, empezaron a hacer todo lo contrario. Maltrataban a los huérfanos, a las viudas, les quitaban el pan, el abrigo. Fíjese cómo se desmoraliza un pueblo, iglesia, cuando sus líderes y sus sacerdotes caen en este tipo de desmoralización. ¿Cómo cae el pueblo de Dios? Por eso usted tiene que orar mucho por los líderes espirituales de Cristo y aún por los gobernantes, para que la sociedad correntina no se desmoralice. Que siempre en esta sociedad haya una moral, haya buenas costumbres. ¿Cuántos dicen amén? Levántese a orar. Y vemos acá, iglesia, en esta circunstancia, no solo eso, sino que trajo una profecía diciéndole al pueblo de Israel: Dios levantará un imperio babilónico, lo cual será un siervo de Dios para traer el juicio sobre ustedes. Tenés que tener el carácter para decir eso. Trajo esa palabra de juicio contra el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo también dijo: Dios levantará después de este proceso a su pueblo, porque jamás Dios les dejará, ¿sí?, en la ruina. También trajo esperanza futura para el pueblo. Ese era el papel. Pero en este capítulo que estamos hablando, Dios le habla a Jeremías y le dice a Jeremías: Jeremías, levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero.
y allí te comunicaré mi mensaje. ¿Sabe qué? Para que usted entienda mejor, el alfarero representa a nuestro Dios. Él es el alfarero. Y le dice, levántate. Dios en esta noche te dice, levántate. ¿Saben por qué? Porque muchos están dormidos. Hay un adormecimiento espiritual que se está viviendo en este tiempo, como así también hay un despertar espiritual. ¿Y sabe lo que significa despertar? Despertar significa velar, orar, interceder de manera disciplinada. Dios le dice, vete, levántate, deja de dormir. Muchos por ahí, ¿se acuerdan de ese despertador? Qué impresionante, insoportable era ese despertador. Usted se iba a los puestos paraguayos y escuchaba y lo apaga a los 5 minutos de nuevo. Muchos apagan y apagan. Dios quiere que te levantes, iglesia. Deja de dormir. Deja de dormir. Levántate a orar. Si quieres discernir lo que vendrá para tu vida, tener claridad para tu futuro, tienes que orar. No es una cuestión de venir a escuchar la palabra, es una cuestión de despertarte, de velar para el futuro. Amén. Y vemos acá que Dios le dice, vete a la casa del alfarero. Ir a la casa del alfarero tiene dos analogías. En primer lugar, buscar su presencia. Ir a la presencia de Dios. Ir a la intimidad con Dios. Estar a solas con Dios. Porque si no estás a solas con Dios, no puedes escuchar el mensaje que Dios quiere darte. Dios le dijo, allí te daré el mensaje. ¿En dónde? En su presencia. Hay muchos que no escuchan mensajes de Dios para su vida. Y me dicen, pastor, ¿qué dice usted por esto? ¿Qué opina usted por esto otro? Dios te quiere dar de manera directa el mensaje para ti. Pero tienes que ir a su presencia. Y en segundo lugar, la casa del alfarero representa a la iglesia. Este lugar, aquí habita nuestro Dios, que es el alfarero. Y Él quiere que vengas a este lugar, porque en este lugar Él te da el mensaje por medio del Espíritu Santo a tu corazón y te da la palabra que estás necesitando. Porque la palabra es lo que moldea al barro. ¿Cuánto dicen amén? Es así, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la palabra sabemos que dice que es viva y es eficaz. Y es más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas. ¿Y sabe lo que hace? Confronta los pensamientos y las motivaciones del corazón. ¿Sabe? El nombre que le puse a esta enseñanza es déjate moldear por Dios. Dios quiere moldear a su pueblo. Pero si no tomas la actitud que tomó este varón, no podés conocer lo que es ser ese vaso que Dios quiere. En el versículo 3 dice, entonces bajé a la casa del alfarero y encontré trabajando al alfarero en el torno. ¿Sabe cuál es el punto esencial? Dice, descendí, obediencia. Si no hay obediencia a lo que Dios te dice, no podés entender los diseños que Dios tiene para ti. Dios te dice, ve a la casa, tienes que ir, salir de la pasividad y de la desobediencia, porque si no, no vas a entender por la cual Dios te trajo a su camino. Dios quiere que entiendas, iglesia, que la única manera es ir a su presencia, estar con Él para entender lo que Él quiere para ti, su propósito y sus planes. No es de otra manera. Amén. O venir a la casa de Dios. El versículo 4 dice, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. Cuando una vasija, un barro, ¿sabe quién es el barro? Somos nosotros. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos a la casa de Dios y estamos con Él, Él puede generar ciertas cosas
porque Él sabe cuál es el diseño perfecto para ti. A veces Dios genera quiebres en tus vidas, quebrantamientos en tus vidas. Hay personas que en este tiempo están siendo quebrantadas en ciertas áreas que Dios las ha permitido. Porque el alfarero quiere quitar en ese quebrantamiento las cosas que no son gratas para el vaso. Quiere quitar los estorbos de ese vaso, de ese jarro que quiere hacer. Cuando Dios te lleva a quebrantamiento, a quiebres en ciertas áreas de tu vida, no es para mal. Deja de quejarte. Es porque son cosas que estorban al propósito divino de Dios. Son cosas que estorban a la palabra. No están alineada la palabra. ¿Cómo qué, pastor? Cuando hay orgullo, ego, vanagloria, arrogancia, mal carácter, temores, pánicos, mentiras, inmoralidad, pecado y tantas otras más. Son estorbos en la vasija del diseño de Dios. Dios quiere usar vasos que realmente, hermanos, honren su propósito. Y hay personas en este tiempo que Dios los ha llevado y los ha quebrado. ¿Sabe cuál es lo bueno? Que fuimos quebrados en las manos de Dios. Dios tiene el control. Déjate quebrar por Dios. Déjate que Dios sea Dios en tu vida. Hay grietas en tu corazón que Dios tiene que quitarlas. Hay estorbos en tu vida, en tu carácter que no son buenos. Enojos continuos, griterías, peleas, contiendas continuas, caos. Dios tiene que quitar esas cosas para que seas un vaso de honra. Él es el alfarero. Deja de decir, no, Señor, ahí no, ahí no. No retrases. No retrases el propósito de Dios. Cuando más vienes a la casa del alfarero, cuando más vas a su presencia, más rápido es el proceso y la velocidad del diseño de Dios contigo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar de algunas cosas, de herramientas que Dios nos habló en esta palabra. Vasija, la rueda, el horno y el alfarero. Son puntos esenciales que nos enmarca lo que Dios nos quiere hablar. En Isaías capítulo 64, versículo 8, nos enseña que Él es el alfarero. Escuche, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, escuche, y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. ¿Está entendiendo? Dios es el alfarero. Y Dios toma el barro que es tu vida. Quiero decirte algo, iglesia. Dios no improvisa las cosas. Dios lo tiene claro en su voluntad de manera perfecta. No dudes de Dios. Aprende a decir, Señor, aquí está mi corazón dispuesto a ti. Tú tienes el control y tú sabes hacer lo mejor para mi vida. ¿Cuánto van a decir amén por esto? Tenemos que tomar esta actitud. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. ¿Sabe para qué fuiste creado? Para buenas obras. ¿Y el enojo, pastor? ¿Y la terquedad? ¿Y la imprudencia, la improvisación, la negligencia, los malos hábitos, pastor? Las malas conversaciones y las malas palabras. Eso no forman parte del diseño de Dios. Las mentiras,
no forman parte del diseño de Dios. Eso no condice con los lineamientos del cielo. Fuimos creados para buenas obras. Tu vida debe alumbrar a Cristo en tu conducta, tus hechos. Cristo debe vivir en tu vida y nosotros debemos mostrar que Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Porque saben que, iglesia, los pensamientos de Dios no son tus pensamientos y los caminos de Dios no son tus caminos. Es tiempo de soltar tu libretita. Suelta esa libretita que tienes de terquedad, de querer hacer lo que vos querés, como a vos te parece. En Dios pasa por otro ámbito, iglesia. Nunca en mi vida me imaginé yo estar hoy acá hablando de Jesús. Y que me digan pastor. Nunca me pasó por la cabeza. Nunca. Haber estado en Santo Tomé hablando de Jesús con 13 personas que no las conozco ni nunca pasó por mi mente. Nunca. Cuando era joven, hermanos, vine a estudiar a Corrientes y empecé a jugar al básquet. Y me empezó a ir bien. Y me empezaron se me empezó a abrir un camino en el deporte. Y empecé a poner empeño en eso. Empecé a enfocarme. Dije, voy a ser un jugador profesional. Voy a llegar. Y se me empezó a abrir las puertas. Y fui a otro club. Y luego empecé a jugar de manera profesional. Empecé a ir a las ligas del nordeste argentino. Empecé a jugar con equipos más grandes. Y dije, wow, este es mi futuro. Aquí voy. Para este rumbo. Y me entrenaba. Siempre quería estar entre los primeros en todo lo que hacía. Yo miraba al mejor jugador y decía, yo tengo que alcanzar a este jugador. Tengo que llegar a este jugador. Hasta que un día, hermanos, en un cuadrangular, que era la parte más linda, habíamos salido campeón con el sub-20, yo tenía 19 años, ya prácticamente estaba menguando con la facultad porque quería, el básquet era lo mío. Y empecé a enfocarme, a entrenarme, iba al gimnasio, me esforzaba por llegar a la meta. Hasta que en el momento más especial, que era el cuadrangular, íbamos a ir, me lesioné. De una manera, hermanos, que fue nódulos por las dos piernas, que se me doblaban las piernas así. Y fue la peor frustración para mí. Al punto que me dijo el kinesiólogo, no vas a poder jugar hasta que no te recuperes. El club, entonces, me quedé mal que no volví más a las canchas. Fue mal. Me frustré, me sentí un fracasado. Hasta después en el tiempo conocí a Jesús. Y empecé a buscarlo, a estar en su presencia, a ir a su casa. Y Él me empezó a enseñar un diseño que no conocía. Muchas veces, hermanos, hay algunos que quieren lograr los éxitos que este sistema nos vende. Queremos ser grandes futbolistas. Que no digo que alguno no tenga ese propósito, pero tiene que ser Dios guiándote. Otros quieren ser actores, grandes profesionales destacados, reconocidos empresarios. Cosas que este mundo, éxitos que nos venden allá afuera. Y muchos hijos de Dios toman como metas principales. Y a veces pierden el foco. ¿Saben por qué les pasa eso? Porque no van a la presencia de Dios. Reitero, no niego que no puedes serlo, pero es necesario que Dios te confirme y te afirme ese propósito. Conozco un matrimonio que usted quizás lo vio, vinieron aquí a predicar. Son amigos nuestros. Ella es Edith y su esposo Javier. Ella es odontóloga. Su esposo era cantante de tango en Buenos Aires, pero él es del sur de Santa Cruz.
y se conocieron por obra de Dios. Y él empezó a ser muy conocido en el tango en Buenos Aires, porque tiene una hermosa voz. Y ella es una profesional y se unieron. Y los dos emprendieron un matrimonio y ¿saben qué? Les fue muy bien. Tuvieron la casa que ellos querían, tuvieron 2 autos, ella tuvo su consultorio, su maquinaria de odontología que no es fácil tener, tuvo todo. Pero un día en el diseño de Dios, yendo todos los días a la presencia, yendo a la iglesia, ¿saben qué? El Espíritu Santo le habló y les dijo que tenía un propósito con ellos, pero no era en la Argentina, era en China, y que Dios los llamó para que vayan a China. Ellos tomaron la decisión que le costó muchísimo dejar su país, le costó muchísimo dejar su profesión, porque ella estudió 6, 7 años, emprendió su vida en la odontología. Él también tuvo su carrera profesional como cantante. Y los dos renunciaron a todo. ¿Saben para qué? Para no ser nada. Hoy cuando vuelven de China, Argentina, sus parientes le dicen: ¿qué se están yendo a hacer allá? A perder el tiempo. Quédense acá a hacer plata. Ellos le miran así, no le dicen nada. Porque muchos no entienden. Porque ellos entendieron que su diseño, por la cual fueron creados, iglesia, fue para las personas que están en ese país. Y hoy se sienten los más exitosos por estar en el centro de la voluntad de Dios. En este momento están allá en China. Están ahí. Pero de ser algo, pasaron a no ser nada para nadie. Hay muchos que tendrán que tomar esas decisiones. Pero lo más hermoso es que eres todo para Dios. Dios sí te conoce. Quizás las personas no te conocen, pero Dios te conoce muy bien. Amén. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Saben qué, iglesia? Dios comenzó la obra contigo. Deja de culparte, iglesia. Deja de sentirte fracasado, desesperanzado. No, deja eso. Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en tu corazón. Solo aprende a decir: gracias, Señor. Yo sé que tú estás en mí. Yo solo dispongo mi corazón. Sigue perfeccionándolo. Deja de cargarte, de decir: no. Si has retrasado el tiempo de Dios contigo, no te culpes. Si has caído en debilidades, no te culpes. Dios no terminó la obra en ti. Él sigue haciéndolo. Amén. Por eso tienes que decir: Señor, estoy seguro. Porque hay algo que tienes que entender, iglesia, y esto quiero decirte de parte de Dios. Y esto te lo aseguro, de que el propósito de Dios contigo se va a cumplir, cueste lo que cueste. Amén. Venga lo que venga, le guste o no le guste a Satanás, se va a cumplir el propósito sobre ti. Amén. Te lo aseguro. Porque Dios conoce el fin, conoce tu principio, pero también conoce tu fin. Conoce todo. Dios conoce todo de ti. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, como está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. ¿Nadie ha visto lo que Dios va a hacer contigo? ¿Nadie ha escuchado lo que Dios va a hacer contigo? Nadie, ni ha subido al corazón de nadie lo que Él tenía preparado para ti. Pero eso va a suceder. Amén. Pero tienes que dejarte moldear por Dios. ¿Cómo Dios me moldea, pastor? Dios usa personas para moldearte. Situaciones, circunstancias. A veces puede ser tu esposo, tu esposa. A veces pueden ser tus hijos. Un hermano en la iglesia.
Puede ser el pastor. Ay, Dios, guárdame, no quiero. Pero también puede ser un jefe en tu trabajo, un ámbito económico, una enfermedad. Puede ser situaciones problemáticas, crisis con tus hermanos, con tu familia. No sé cuál Dios ha usado para ti, pero Él lo ha usado y lo está usando. ¿Para qué? Para quitar los estorbos en tu vida. Dios siempre usa personas, circunstancias para purificarte. Tienes que dejarte moldear. Deja de quejarte delante de Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque Dios te quiere purificar. Quiere quitar de tu corazón las cosas que no están bien, iglesia. La única manera de Dios despertar tu vida es por medio de esta circunstancia que estás atravesando. Si no estuvieras pasando por esto, iglesia, no estarías acá sentado escuchándome, te lo aseguro. Si no estuvieras pasando por este sufrimiento, no estarías tan atento escuchándome. ¿Te das cuenta que fue para bien? Este sufrimiento, esta situación está haciendo que te despiertes del adormecimiento espiritual y sentimental. Fíjense la vida de Job. Lo perdió todo, su casa, sus ganados, sus hijos murieron todos en un solo día. Le dejó la mujer, pero para quebrantarle, porque le dijo, maldice a Dios. Y encima vino una enfermedad sobre él. Imagínense lo que sufrió ese hombre. Pero después de todo el proceso de Dios con él, ¿sabe lo que dijo Job? Antes, solo de oídas yo te conocía. Solo sabía de vos porque escuchaba de vos. Pero nunca yo te viví como Dios. Pero ahora, después que pasé todo este proceso, después de este sufrimiento con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo, en lo económico, en lo laboral, todo este sufrimiento con la enfermedad que he pasado, ahora mis ojos te ven. Entonces esto que estás pasando es para que le veas a Dios. No es para mal. Dios te está despertando del sueño. Dios te está despertando a que veas lo que no veías, que escuches lo que no escuchabas, a que camines como no caminabas, a que te vayas a donde Dios quiere. Amén. Es bueno lo que estás pasando. Dios está rompiendo tu autosuficiencia, tu arrogancia, tu ego. Dios está pisoteando cosas que no. ¿Para qué, pastor? Para que te rindas verdaderamente a Dios y le diga, Dios, no doy más. Si tú no estás conmigo, yo no puedo. Eso está esperando Dios. Pero desde ahí Dios te va a levantar. Desde ahí Dios te va a levantar y te va a dar la claridad de tu diseño hacia dónde debes ir. Por eso, iglesia, Dios te dice esto, escucha. Romanos 9, versículos 20 y 21. Esto para vos que estás en esta situación. Respondo, ¿quién eres? Esto dice Dios. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Wow. ¿No tienes derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Quiénes somos? Muchos se creen con derecho. ¿Por qué estoy pasando esto, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? No. Somos un barro. El barro no habla. El barro se deja moldear. No retrases los tiempos con Dios. No retrases los planes que Dios tiene. Déjate limpiar. Déjate purificar por Dios. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios quite. Pero duele, pastor. Sí, te duele porque son estorbos. Son cosas que no suman más a tu familia, a tu matrimonio. Ya no suman, hieden, tienen olor. Ya dañan. Pero querés seguir con tu libretita. Suelta esa libretita y déjate quebrantar por Dios. Si Dios te ha llevado al quebranto, aquí estoy, Señor.
haz lo que tienes que hacer. ¿Te animas a eso? Es una gran oportunidad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 y 21. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. Escuche cuál es la inscripción. El Señor conoce a los suyos. ¿Cuántos saben que Dios te conoce? Te conoce muy bien. Diría un correntino, recontra bien. Te conoce muy bien. Él conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparten de la maldad, iniquidad, todo el que invoca el nombre del Señor. Dios quiere que te apartes de la iniquidad. Apartate de esa maldad, ese mal genio que viene de tu papá, tu mamá, tu abuelo, ese orgullo, el quererte la Coca-Cola del desierto, el último papel higiénico en el baño. No. Apártate de eso. Estás ensimismando y estás perturbando la obra de Dios. Más bien dile, Señor, no soy nada. Rompelo. ¿Saben qué? Ahí vas a acelerar el trámite. La gestión es más rápida. Sí, se abre una nueva brecha, un nuevo canal. No tenés que pagar un plus. Nada. La gestión. ¿Vio que en el registro civil tenés diferentes trámites? Y hay uno que se llama el trámite rápido. Express. Tenés que pagar un canon para que tu DNI vuelva rápido. Bueno, en Dios, ¿sabe cuál es el precio para que venga rápido y termine el proceso? Sí, Señor, haz lo que tenés que hacer. Es sencillo, obediencia. Pero muchos no lo hacen. Muchos, no, ahí no me toques, Señor. No. Me trae aquí Satanás. No, es Dios que te está. Dios, suelta, diablo. No, es Dios que te está. Aún Dios usa a Satanás para formarte. Amén. Usa a Satanás para formarte. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo que Dios le puso un aguijón. ¿Sí? ¿Y saben qué dice? Un mensajero de Satanás. ¿Sabe qué es un mensajero de Satanás? Un demonio que venía y lo golpeaba al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo reconoce y dice: entonces ahora yo reconozco que cuando soy débil, soy fuerte y su poder se perfecciona en mi debilidad. Decirle: Señor, yo no quiero un demonio. Yo digo que sí nomás, ya está. Te entrego. Porque si no te va a enviar cosas más fuertes. Dios te va a apretar más fuerte. No dejes que te apriete más fuerte. Suelta. Digan conmigo: suelta. Suelta. ¿Saben qué? ¿Usted sabe cómo se le atrapa a los monos? Hay un método muy antiguo de cómo se le atrapa a los monos. Se hace una jaula como una siembra y se deja un huequito solamente para la mano del mono. Y en esa jaula le ponen una banana. Entonces el mono ve la banana, mete la mano y agarra. Y cuando quiere sacar no puede. Porque el huequito solamente es para la mano así, no así. Y entonces está ahí. Y lucha y quiere y mira atrás hasta que el cazador viene y lo agarra. Pero ¿saben por qué? Porque el mono tonto no suelta la banana y quiere sacar y no puede salir la mano. Suelta la banana. Suelta esa área de tu vida. Suelta ese pecado. Suelta ese mal carácter, mal genio. Suelta esa terquedad. Acá se hace lo que yo digo. No escribas ninguna libretita. A mí nadie. Lo último que me dio una orden está en el cielo, se llama mi abuela. No entre, no. Esa libretita no, porque Dios te va a bajar una. La última fue mi madre, mi padre. Nadie más me va a ordenar. No te metas en esa. Decirle: Señor, haz lo que tenés que hacer. Amén. Luego sigue diciendo Timoteo: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, escuche, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor
y preparado para toda buena obra. Si decís, Señor, quita este estorbo, quita esta área de mi vida, vas a ser un vaso útil. ¿Sabe lo que es santificado? Apartado para el Señor. Vas a ser un vaso útil, vas a ser un vaso para una buena obra de Dios. Solo tienes que dejarte limpiar. Porque si no, en la casa de Dios hay diferentes utensilios de oro. ¿Quién quiere ser de oro? Los de oro son para casos especiales. Dígame, cuando llega Navidad, muchos sacan sus vasos de cristal con baños de oro. Para Navidad, momento especial. Ahora los vasos comunes o vasos de aluminio, uno cuando se va a hacer un picnic, ahí sacan esos vasos. ¿Dónde quiere estar? ¿En los eventos especiales o en los picnics? Si te limpias, Dios te va a poner baños de oro y de plata. Y serás usado para cosas preciosas de Dios, para planes especiales de Dios. Pero Dios espera que te limpies. ¿Cuándo dicen amén? Límpiate de tu carácter, de tu ego, del pecado. Suelta las adicciones, suelta las áreas que no permitas más que la carne vuelva. Muchos la carne es como Terminator. Volveré. Siempre quiere volver a la carne. No le permitas. No le permitas. ¿Sí? No le permitas a la carne que vuelva a tomar tu vida. Más bien decirle, te vas en el nombre de Jesús. Nunca más vienes sobre mí. Lo segundo, un vaso de barro es la otra herramienta. ¿Saben qué? Somos vasos de barro, pero dentro nuestro hay una gloria de Dios. Déjate moldear, vaso de barro. ¿Sabe cómo se moldea el barro? Con agua, representando al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Déjate moldear. No deje que Dios te apriete. Si hoy Dios te quiere quebrar, hay personas que Dios en este tiempo la quebró de a base y dice, no sé, estoy derribado, pastor, estoy destruido. Gloria a Dios. Ah, pastor, ¿y si Dios así lo quiso? Es porque Dios te quiere hacer un diseño distinto. Cuando uno entiende que está en Dios, los diseños son perfectos. Si este tiempo hubo una situación que te ha quebrantado tanto y te ha derribado hasta el suelo, dale gloria a Dios. Porque es símbolo que Dios tiene una nueva creación sobre ti. Acá la Biblia dice que el vaso se quebró, se deshizo en la mano del alfarero y él hizo de nuevo. Dios te está haciendo de nuevo. Dios te está haciendo de nuevo. Dale gloria al Señor. La rueda, otra herramienta. ¿Qué es la rueda? Es la vida que tenemos. La vida de este mundo. Hay una vida allá afuera que a muchos les ha golpeado fuerte. Pero aquel que confía en Dios sabe que Dios maneja los tiempos de esta vida. Dios maneja los tiempos y la temporada para ti. Por eso venga lo que venga allá afuera, quiero decirte algo. Confía en Dios. Caminar en la rueda de esta vida confiando en Dios hace que todas las cosas que te pasan no fue para mal, fue para bien. Conforme a tu propósito fuiste llamado. Ser imagen de Cristo, tener el carácter de Cristo, reflejar a Cristo. Amén. Es necesario pasar por esto. Por eso déjate perfeccionar por Dios. Porque si muchas veces muchos se oponen y se resisten a los cambios. Cuando aceptamos el pecado como normal, también resistimos a Dios. Muchos por ahí tienen pecados que vienen a la mente y ahí le está atormentando y ceden al pecado. Ceden al pecado. No cedas al pecado. Huí de él. No te dejes engañar por el pecado. Amén. No te dejes engañar. Decirle, Señor, yo quiero que tu mano poderosa esté sobre mí. Yo confío en ti, Señor. Porque muchos saben que iglesia tienen los pies aquí en la iglesia, pero su mente y sus ojos allá afuera. Muchos tienen sus pies en las actividades de la iglesia, pero sus ojos, su corazón está allá afuera.
No, no debe ser así. Tu corazón tiene que estar en Dios. Tu mente y tus ojos tienen que estar en Dios. Amén. Y lo último, el horno. ¿Alguien está pasando por un horno acá? Los hornos son las pruebas de Dios. ¿Para qué permite el horno el Señor? Para hacerte brillar, para darte el brillo que estás necesitando, para pulir tu vida. El horno es para probar tu fe. El horno las pruebas hacen calibrar en quién está tu confianza. En las pruebas se ve en quién confías, se ve dónde están tus prioridades. Por eso muchos cuando pasan por prueba, no, ya no me voy más a la iglesia. No, yo me aparto, me voy, no sé, a África. No, las pruebas son para que más te metas en Dios, para que más le busques a Dios. Al revés, no para que te escondas, para que salgas a correr. No, las pruebas de Dios son para que estés más cerca de Dios y estés reposando en Él. Amén, Señor. Yo confío, Señor, esta prueba saldré victorioso, porque si no vas a volver a rendir el examen una tras otras. ¿Se acuerdan de antes que cuando uno tenía sobresalientes le ponían una virome verde? No sé si alguien es de mi época acá, levante la mano. Hay muchos que no tienen, así que no son de mi época. Y al que salía mal le ponían virome roja. Antes se usaba así, era una normativa educativa. Y yo cuando veía rojo, hermano, temblaba. Muchos por ahí continuamente hay viromes rojas. Rinden exámenes tras exámenes. ¿Cuándo vas a entender que tu hijo tiene que entregarme a Dios? Tu situación económica, no puede ser. Y va ahí, y pelea, y luchan. Entregale a Dios. Confía. Primera de Corintios 10:13, escuche lo que dice. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Cuando dicen amén. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. ¿Seguimos, amén? Por el contrario, cuando llegue la prueba, ¿quién está pasando por prueba acá? Levante la mano, a ver quién está pasando por prueba. Escuche para usted que está pasando por prueba. Cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Amén. Si estás pasando, Dios te está queriendo hacer brillar y te está puliendo. Entonces Él mismo te dice, yo soy fiel y yo voy contigo en la prueba. No estás solo. Él está yendo contigo y Él te va a hacer pasar esta situación. Por eso quiero que entiendas, iglesia, si has sido quebrado en este tiempo, quebrantado en ciertas áreas, dale gracias a Dios. Él es el alfarero. Él te está moldeando. ¿Cuál es el título de esta enseñanza? Déjate moldear por Dios. Déjate moldear. Déjate que Dios haga lo que Él quiere. Cuesta, ¿no? Sí, cuesta. La verdad que cuesta. Pero Dios quiere que caminemos en el molde de Él, no en el nuestro. No en nuestra manera vieja de vivir, de pensar. En la manera nueva de pensar de Dios contigo y en su propósito. Busca la voluntad de Dios. ¿Cómo encuentras tu destino y el diseño para tu vida en Dios? En su presencia. Amén. Ponete de pie, por favor, en esta noche. Quiero orar por ti. Solo Dios conoce lo que estás pasando. Yo no voy a ponerme en tu zapato porque cada zapato es único. Hay situaciones que Dios ha quebrantado, relaciones, diferencias que han apartado amigos, padres, hermanos de su vida. Aún esposos, esposas, apartado trabajos. Hay diferentes quebrantamientos que Dios permite. Pero cuando Dios permite el quebrantamiento en tu corazón, a veces con los hijos,
es porque Dios está perfeccionando tu paternidad y tu maternidad. Quiere que seas un verdadero padre y una verdadera madre, a la manera de Dios. Pero vos seguís luchando con tus fuerzas y no entendés que la única manera de que cambie estas cosas es que cambie tu paternidad, de que seas un padre atento con tus hijos, de que estés para abrazarlo, no para corregirlo solamente. Cuando pasas situaciones económicas y Dios ha quebrantado, muchas veces porque el corazón está priorizando, hay mucho apego y le llamamos avaricia, apego a las cosas materiales. Dios quiere que dependas de Él. Y hasta tanto no pases este proceso, Dios no puede darte las riquezas que tiene preparado para ti, porque tu corazón está muy atado a esas cosas. Cuando hay situaciones matrimoniales es porque Dios quiere perfeccionarte al matrimonio de Dios. Pero querés seguir siendo el mismo matrimonio de antes, la misma libretita de antes. Dios no quiere un matrimonio sobre ti donde haya enojo, donde haya peleas, donde haya egos, una lucha de liderazgo. Mujer, sujétese a su esposo. No quiera liderar a su esposo. Así no funciona el reino. Y hombre, respeta a su esposa y sea cabeza. Así funciona el reino. Y sujetarse no significa someterse, significa reconocer que Dios le ha puesto a él como sacerdote. Y usted tiene que valorar el sacerdocio que tiene. Aún aunque ahora no lo vea como usted quiere, igual valore. Ponga en alta estima. No menospreciándolo, diciéndole, ¿por qué me vas a venir a hablar vos a mí? Primero congregate. No. Más bien diciéndole, yo veo en vos ese hombre en Dios. Siempre una mirada futura de bendición. No menosprecie varón a su esposa y lo tomen menos. Solo díganle, anhelo y te felicito por tu esfuerzo, porque estás esforzándote, sirviendo a Dios y encaminándote en Él. Aprenda a ver la mirada y la perspectiva de Dios, entonces su proceso termina. Se hace más rápido la libertad. Si estás pasando, si hay un jefe que te está continuamente en tu trabajo limitando, o en lo que estás emprendiendo, muchas veces Dios trabaja el carácter, porque nos cuesta reconocer a veces autoridades. Dios quiere que tu carácter sea dócil, una sola moral e integridad. Un hijo de Dios no puede estar en la doble moral. Quiero orar por ti en esta hora. Quiero que seas íntegro. Quiero que aprendas a vivir como Cristo quiere. ¿Quieres salir del proceso? Solo ajusta tu corazón a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Deja de quejarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Deja de quejarte. Dile, Dios, sé que esto es para mi bien. Me duele, pero esto me está estorbando. Esta área de mi vida no funciona. No es buena. Libérame, Dios. Y si sos esa persona que hace un ratito decía que estás completamente derribada y no sabes para dónde ir, te sentí lo más bajo, Dios te dice, te voy a levantar. Solo confía. Desde ahí te voy a levantar y serás un vaso de honra. Él te va a levantar. Él te va a levantar. Solo confía. Dile, Señor, gracias porque me derribé, porque derribaste, pero estoy en tus manos. Este pedazo de barro está en tus manos. Y el alfarero está mirando y el diseño no es improvisado, va a ser perfecto.
va a ser perfecto y serás de honra. Muchos te quisieron decir, tu vida y tu conducta no es de honra. Dios te dice, serás de honra, porque Dios así lo determinó. ¿Y quién puede oponerse a lo que Dios dice? Nadie. Iglesia, quiero que entiendas, cuando uno está en las manos de Dios, su vida es para su gloria. No te sientas menos. Deja de mirar el pasado. Deja de culparte. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí está este barro y tú eres mi alfarero. Hay personas aquí que el Espíritu me muestra que han venido con grietas. En esas grietas el Señor la va a llenar de oro. Según la profundidad de tu daño que has tenido con tu familia, dice el Señor, según esa profundidad que ha dañado tu familia en tu niñez y tu adolescencia, Dios la va a llenar, esa grieta, con oro puro. Dios te va a hacer valer. Eso que pasaste en tu pasado será lo más brillante de tu vida. Solo tienes que creer. ¿Cuántos dicen amén? Deja de mirar la grieta, mira el oro que Dios empieza a poner en ese lugar. Será un brillo para muchos. Amén. Bendiciones. Espero que este mensaje haya sido de provecho como lo ha sido para mí. Y nunca te olvides algo importante, dos cosas. Que eres muy importante para Dios. Y Dios no ha terminado la obra contigo. Él siempre es bueno y te ama. Muchas bendiciones.